Bienvenidos una vez más a Eternux TV, en donde hablaremos de ciencia y tecnología con un toque metalero. El tema del día de hoy es la energía nuclear. A pesar de esas imágenes caóticas, la energía nuclear también se utiliza para producir energía eléctrica, para utilizarse en el campo de la medicina nuclear. Incluso la energía solar que nos llega en forma de calor y de radiación es resultado de un proceso de energía nuclear. La obtención de energía nuclear para fines bélicos conlleva instalaciones, procesos, materiales completamente distintos que si fuera para fines pacíficos. Lo que tienen en común es su origen, es decir, el átomo. Así es, la energía nuclear literal proviene de los núcleos de los átomos. Esta energía se libera cuando se dividen o se unen los núcleos atómicos, es decir, por fisión o por fusión nuclear. Por lo que en este video hablaremos sobre el átomo para posteriormente comentar la fisión y la fusión nuclear, así como un poco de chismecito histórico al respecto. El átomo es la unidad más pequeña que se puede obtener de un elemento químico. Es una palabra de origen griego que se traduce como indivisible. Esto no quiere decir que no tengan más partículas más pequeñas en su interior, ya que en el modelo tradicional del átomo podemos observar que se compone de electrones, que son partículas ligeras con carga negativa que rodean un núcleo compuesto por partículas más grandes y pesadas, que son los protones de carga positiva y los neutrones de carga neutra. A estas partículas que conforman el núcleo se les conoce como nucleones, y estas partículas le dan la configuración y la identidad a los elementos químicos. Si nos damos una vuelta por una tabla periódica, vamos a encontrar que además del símbolo está el número atómico y el número másico. El número atómico se refiere a la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo, mientras que el número másico se refiere a la cantidad de protones y de neutrones. Este número másico puede variar, es decir, puede haber variaciones de un elemento que ocupa el mismo lugar en la tabla periódica, pero que tiene distinto número de neutrones, y a esas variaciones se les llaman isótopos. La mayoría de los elementos químicos tienen más de un isótopo, y en algunos casos estos pueden ser pesados e inestables, lo que puede ocasionar que se inicie una transición hacia un elemento más estable, coadyuvando a la estabilidad nuclear. Para que un núcleo sea estable se requiere un equilibrio entre los nucleones, y esto está dado principalmente por dos cosas: la energía de enlace y las fuerzas de unión. La masa de los nucleones cuando están unidos es ligeramente menor que cuando están separados, y a esta diferencia se le conoce como defecto de masas. Pero ¿dónde queda esa masa residual? Se transforma en energía de enlace, que es una energía de ligadura de los componentes del núcleo. ¿Y dónde podemos encontrar la equivalencia entre masa y energía? En la famosa ecuación de Einstein. E es igual a mc al cuadrado, lo que quiere decir que no importa que estemos hablando de una pequeñísima cantidad de energía, si lo multiplicamos por la velocidad de la luz al cuadrado, obtendremos una cifra muy interesante de energía. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is third equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. Para que un núcleo sea estable, se requiere de que una fuerza una los protones sin que se repelan. Una de las constantes de la fuerza de la vida, es decir, de la fuerza electromagnética, nos enuncia que las cargas opuestas se atraen y que las cargas iguales se repelen. Entonces, los protones, al tratarse de partículas de la misma carga, ¿cómo se mantienen unidos? Esto es gracias a la fuerza nuclear fuerte.
que forma parte de las fuerzas fundamentales del universo. Estas fuerzas actúan sobre la materia en distintos planos para que de alguna manera nosotros podamos realizar nuestras actividades más básicas como tomar agua, cargar nuestros teléfonos o simplemente evitar que el universo entero colapse. Estas fuerzas fundamentales interactúan con la materia mediante un tipo de partículas llamadas bosones, que presentan su fuerza a las partículas que forman la materia. Básicamente son 4. La fuerza de gravedad, donde actúan partículas con masa en un campo gravitatorio, cuyos bosones son los gravitones, que no han sido descubiertos. La fuerza electromagnética, donde actúan partículas con carga eléctrica en un campo electromagnético, y sus bosones son los fotones, que son las partículas que contienen la radiación. Y por otra parte están las fuerzas nucleares, fuerte y débil. Para la fuerza nuclear débil están los bosones W y Z, y para la fuerza nuclear fuerte está el bosón glue, que se traduce literal como pegamento. La fuerza nuclear débil no es la más débil de las 4 interacciones. La fuerza de gravedad lo es. Mediante sus bosones W y Z van a interactuar con las partículas del núcleo para transformarlas en partículas más ligeras, y para eso también se necesita fuerza. Dentro de los protones y dentro de los neutrones hay otras partículas más pequeñitas que se denominan quarks y se van cambiando de sabor de acuerdo a la fuerza que están influenciándolas. Así, literal, cambiar de sabor, ya que para efectos prácticos los científicos los categorizan por sabores o por colores. Por su parte, la fuerza nuclear fuerte es la más fuerte de todo el universo. Solo se puede manifestar en cortas distancias, es decir, entre nucleones y sus componentes. Mientras más cerca se encuentren, más aumenta su intensidad. Se da por un proceso de cromodinámica cuántica que está mediada básicamente por los gluones y los quarks, que van a interactuar entre sí de acuerdo a lo que se necesite, ya sea para acercar a los protones y a los neutrones o para mantener a los tripletes de quarks dentro de cada partícula nuclear. En resumidas cuentas, las fuerzas nucleares explican la estabilidad del núcleo y la energía de enlace está relacionada con esta estabilidad. Sin embargo, la fuerza nuclear no aumenta cuando aumenta el número de nucleones. Para explicar este fenómeno, vamos a presentar la gráfica de enlace por nucleón. La energía de enlace por nucleón es la cantidad promedio de energía que se necesita para eliminar un núcleon de un núcleo. Se mide en megaelectronvoltios, lo que quiere decir que se necesitan millones de electronvoltios para desprender tan solo un nucleón de un núcleo. De ahí que se llame fuerza nuclear fuerte. En esta gráfica observamos que en los núcleos de elementos ligeros se produce un aumento abrupto de energía que llega a un máximo, que es el hierro, tal y como ocurre en el Sol. Y este es el principio de la fusión nuclear. Elementos ligeros se van fusionando hasta llegar al hierro. Si continuaran fusionándose, los elementos perderían energía en lugar de ganarla, como observamos en la gráfica. Por otra parte, en los elementos pesados con muchos nucleones, muchas veces se van agregando neutrones de manera intercalada para compensar la repulsión entre protones. Por lo tanto, la fuerza nuclear se debilita y los elementos se van dividiendo. Este es el principio de la fisión nuclear, la división de elementos más pesados hacia elementos más ligeros. Luego entonces, la fuerza nuclear no depende del número de nucleones, sino más bien de la proximidad de los nucleones entre sí. Muy bien, hasta este punto ya sabemos que un átomo está compuesto por electrones, protones y neutrones, que son los nucleones, y estos nucleones le dan identidad a los elementos químicos. Los elementos ligeros tienen mayor fuerza nuclear y tienden a fusionarse hasta llegar al hierro, fenómeno que ocurre en el Sol. Y en los elementos pesados tiende a predominar la repulsión, por lo que se tiende a fisionar hacia elementos más ligeros. De ambas maneras se puede producir una gran cantidad de energía, que es lo que conocemos como energía nuclear.